Está en nuestro estudio la coach María Verónica Guzmán para hablar justamente de eso, cómo trazar y cómo plantearnos nuestras metas. Y es que muchas veces olvidamos nuestra salud mental y nuestro espíritu y dejamos a un lado todo esto que tiene que ver con alma y cuerpo, ¿no es así? Así es. Bueno, buenas tardes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que están visualizando este programa en este momento. Y tal cual, tienes razón, el coaching transformacional está orientado a cohesionar ese cuerpo físico con el que permanentemente nos movemos con el alma, porque generalmente olvidamos en este tropel de emociones, de situaciones que vivimos, que somos unos seres complejos, que somos más que este cuerpo físico y tenemos un alma. Muy importante cuando hablamos de las metas o propósitos, porque muchas veces tenemos 50, 60 metas que cumplir, ya sean materiales o quizás algo más personales, pero ¿cómo llegamos allí? ¿Y cómo saber realmente que eso es lo que queremos? ¿Cómo podemos entonces primero planificar? Bueno, fíjate que muy comúnmente la mayoría de las personas se dice mucho que una de las técnicas es hacer una lista con todas las cosas que queremos lograr, hacerla muy amplia, describir muy bien, guardarla y esperar que eso se logre. Y generalmente cuando revisamos a final de año la lista, nos damos cuenta que si se logró una, fue por un milagro. Entonces caemos en una frustración. Pero es que muchas veces se comete el error de escribirlo, pero no hacemos nada ni mentalmente ni tampoco realizamos acciones para llegar allí. Exactamente, eso es un error muy común. Sí, exactamente eso. El primer error es que la mayoría de las personas piensan que escribiendo cualquier cantidad de deseos, quiero una casa, quiero un viaje a París, quiero un carro nuevo, quiero etcétera, 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 con eso es suficiente y ya se materializa. No, tú has dicho un punto importantísimo, que es el punto donde tenemos también que trabajar por esa meta. Generalmente cuando me preguntan cómo puedo estructurar esa lista, yo les sugiero, hagan una lista con pocos temas, 1 o 2 temas. Aparentemente son muy poquitos, pero no, porque eso requiere un trabajo. Después de que hagas 1 o 2 temas, extiéndete describiendo muy bien lo que quieres, porque a veces ponemos quiero una casa nueva, pero entonces no dice si quieres un apartamento, si la quieres en tal zona, etcétera, etcétera. Cuántas habitaciones, cuántas salas. Muy detallado. Por eso es preferible pocos objetivos. Después de que esté eso esbozado, ciertamente viene un trabajo energético. Pero es muy importante lo que tú dijiste. No es cerrarlo en una caja y olvidarlo hasta el año que viene. Es ver qué acciones en este aquí y ahora puedo emprender yo para materializar esos objetivos. ¿Cómo sabemos que esa meta o ese propósito es realmente lo que queremos? Porque existen diferentes factores, por ejemplo, la pareja, la sociedad, que muchas veces las personas surgen o caminan por su vida dependiendo de ello y no por lo que realmente quieren. Entonces, ¿cómo poner una balanza en eso? Bueno, ciertamente. En el devenir, eso es otra de las cosas interesantes de hacer una lista. En el devenir te das cuenta que comienzan a variar las circunstancias de lo que tú quieres inicialmente. Cuando tú vas haciendo acciones tangibles para lograr, te das cuenta que de repente esa urbanización en la que tú quieres la casa es muy buena, pero no es la que te conviene. Que de repente ese vehículo que tú estás pidiendo es maravilloso, pero te conviene otro más grande, más pequeño, de un color distinto. Entonces es un trabajo constante revisar esa meta y en función de eso redireccionar las acciones a tomar. Y otro punto importante es a quiénes involucras en esas acciones. Generalmente pues lo emprendemos a solas, pero a veces hay que involucrar a la pareja. Y entonces ya eso requiere un trabajo en conjunto, que haya una verdadera cohesión entre los dos miembros de la pareja para que realmente pueda lograrse la meta. También es importante trabajar en función de la realidad porque, por ejemplo, queremos un carro
eso influye y nuestra economía no está como para una camioneta, por ejemplo. Exactamente. O queremos hacer planes con una pareja que no quiere hacerlos con nosotros. También eso depende, concretar nuestros objetivos. Por supuesto, hay que ser muy realista. Por eso es importante describir. Después de que, obviamente, cuando estamos pidiendo, pedimos en grande, porque así debe ser. Pero en el devenir, cuando vamos acometiendo la lista de las acciones que tenemos que desarrollar para poder lograr el objetivo, nos damos cuenta que de repente ese vehículo, un Ferrari que yo quiero, esta rosa, no está a mi alcance. Entonces tengo que ir decantando hasta aterrizar una realidad. Eso es una fase muy interesante de este trabajo. ¿Cómo podemos manejarla? ¿Y cómo no decaer y abandonar esto? Una de las cosas más comunes que ocurre es eso, que la gente ni siquiera a mitad de camino abandonan el trabajo porque realmente piensan en fórmulas mágicas y tenemos que ser realistas. A veces, como te comentaba anteriormente, en el devenir de mirar cuáles son las acciones que yo debo acometer para realmente lograr mi meta, simplemente me doy cuenta que lo que yo quiero inicialmente no es realista, que lo que yo quiero hay que cambiarlo porque de repente necesito documentos que no tengo, requiero un poder adquisitivo que en ese momento no puedo. Entonces, a veces inclusive puede pasar que se decante hacia otra meta. Pero ¿qué pasa? Va a quedar la satisfacción de que emprendiste el trabajo, lo intentaste, te diste cuenta que no y cambiaste. Y entonces allí no ocurre frustración. Pero también es importante saber cuándo podemos y cuándo no, porque quizás tenemos un monto cuando hablamos de lo material, pero podemos hacer un esfuerzo para alcanzarlo. O sea, hay que saber cuáles son las diferencias entre cada cosa, ¿no? Excelente, claro que sí, definitivamente es así. Hay que ser muy realista. O sea, aquí hay una mezcla perfecta, como tú lo has dicho, del cuerpo y del alma, la espiritualidad. Ese ser interno que nos impulsa a hacer cosas, pero también tenemos que aterrizar a que estamos en un mundo material. Claro. Y entonces tenemos que tener claro cuál es el panorama, cuál es el piso que estamos tocando. También hay situaciones que nos hacen sentir feliz, es como un sentimiento agridulce. En momentos nos hace sentir feliz, pero en otros tristes. Por ejemplo, un trabajo que no nos gusta, pero económicamente nos conviene, o una relación donde nos va mal, o quizás esa persona no quiere estar contigo, pero tú igual sigues allí. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo desapegarse de eso que no nos hace feliz o quizás en momentos nos hace feliz en otros? Bueno, mira, eso es algo bien complejo porque ciertamente conozco mucha gente que están en trabajos donde hay una remuneración en apariencia muy buena, pero no te sientes feliz, entonces la remuneración no es buena, porque cuando tú estás feliz en un trabajo, tú haces el trabajo desde el corazón y eso es lo que te trae la remuneración. O sea, el que va primero hacia el dinero y después hacia el trabajo está errando la táctica. Primero es hacia lo que realmente te haga feliz y eso generalmente te trae una muy buena retribución. Con la pareja igual, pues hay personas que se fijan en lo material, en que si tiene los ojos como a mí me gusta, en si es bonita, si es bonito, si es agradable, pero hay que ir a algo más profundo, hacia lo que es realmente esa persona y que eso es lo que te hace feliz a la final. Acá nos pregunta @EQF a través de nuestra cuenta en Twitter, salud_GB. Hacer un mapa realista es difícil ya que este país nos aleja de oportunidades. Entonces, en momentos como estos, ¿cómo podemos mantener una actitud positiva? Bueno, fíjate que yo difiero un tanto de eso, porque estamos en un país de crisis, ciertamente, pero sabes que las crisis son las grandes oportunidades. Dime tú o las personas que nos están mirando en este momento, ¿cuántos de los hábitos que tenían antes no lo han modificado gracias, entre comillas, a esta crisis?
somos más productivos, somos más creativos. Hemos aprendido, yo he visto gente que ha aprendido técnicas, que se ha ingeniado situaciones para resolver lo que estamos viviendo. No con ello estoy de acuerdo. Pienso que tiene que ampliarse y resolverse muchas cosas. Pero ciertamente estos son momentos individualmente donde tú puedes crecerte, donde hay muchas oportunidades, muchos retos y hacia allá tenemos que ir. Y precisamente parte del coaching transformacional es eso, porque a lo mejor donde esa persona ve un problema, que es esta situación, hay una gran oportunidad detrás, porque hay un mercado que a lo mejor está abandonado, que tú puedes, en el que puedes insertarse y puedes explotar, puedes explorar, ¿entiendes? Entonces yo creo que esto es una gran oportunidad y creo que la persona que salga adelante en el marco de esta situación es una persona que puede rendir y ser feliz y ser productivo y próspero en cualquier situación. Como dicen, a mal tiempo, buena cara. Así es. Entonces quisiera que le dé esas recomendaciones a las personas que nos están viendo en casa sobre cómo mantener una actitud positiva y cómo saber realmente cuáles son nuestras metas de vida. Bueno, una de las herramientas más importantes en primer lugar es ser realistas, saber hasta dónde podemos llegar. Cuando queremos abarcar muchos campos, pues sencillamente se nos complica la vida. Segundo, les recomiendo que mediten. Para meditar no hay que ser un gurú. Simple y llanamente controlando nuestra respiración podemos meditar y lograr un estado de tranquilidad que nos permita ver con claridad las cosas. Tercero, fíjense metas muy pequeñas, muy concretas para que vayan entrenándose y a medida que vean que se cumplen, pues se sienten más felices. En cuanto a las metas, disculpa que la interrumpa, a corto, mediado y largo plazo, ¿es importante realizarlas así? Sí, yo diría que se comienza con las cosas sencillas, porque en la medida que tú ves resultados te entusiasmas y sigues haciéndolo. Ahora, te fijas una gran meta, quiero ir a vivir a Dubái, de un solo golpe probablemente no puedas y te frustras. Empiecen por cosas pequeñas. Y cuarto, sobre todas las cosas, miren más allá de todas las situaciones que viven en el mundo, en su vida, porque siempre detrás de lo que en apariencia es negativo hay una gran oportunidad y no la dejen ir, definitivamente. ¿Cuáles son sus vías de contacto? Mi vía de contacto, Twitter e Instagram, soy @almaevolución, @almaevolución, y en Facebook soy Almas en Evolución, a su orden. Gracias por acompañarnos. La tarde de hoy conversábamos con la coach María Verónica Guzmán. De esta manera ponemos punto final a Noticias Globovisión Salud.